mismo, te sale más caro. La plata que ahorraste no sirve para comprarte lo mismo. Acá, hasta los chicos saben lo que cuesta ahorrar. Invertí en Superfondos en pesos y defendé tus ahorros. Conoce más en santander.com.ar/inversiones. Auspicia Triple Impacto. Grupo Sisa Salud. Nobleza Médica. Para sus instituciones, Sanatorio Belgrano, Salud Industrial, Sanatorio Santa Sofía, Consultorios Médicos Virrey Loreto, Instituto Médico Rodríguez Peña y Conciencia Médica Medicina Prepaga. Muy buenas noches y bienvenidos a Triple Impacto. Marcelo, hoy te voy a decir algo que nunca se dijo en la televisión. A ver. Programón. ¡Uy, Dios mío! Bueno, vamos a ver de qué se trata esta sorpresa que nos trajo Adrián y pasemos directamente, por favor. Bien, como decíamos recién, estamos con nuestro invitado que le vamos a pedir que se presente, por favor. Gracias por venir, antes que nada. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Soy Pedro Crespi, director ejecutivo de ASDRA, que es la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina. Pedro, y el nombre lo dice todo, pero cuando uno escucha hablar de asociaciones y demás, uno cree que en realidad hacen de todo o hacen lo que se ve y nada más. Pero nos encantaría que contanos qué hace ASDRA. La misión de ASDRA es acompañar a familias que tienen la particularidad de tener un hijo o una hija con síndrome de Down. Suele ser un momento bastante especial en las familias cuando llega un hijo con esta discapacidad, porque suele haber sensaciones encontradas entre aquellas expectativas, aquellas alegrías por la llegada de un hijo, pero también incertidumbre por encontrarse ante una situación que es desconocida. Y esto es algo totalmente natural. Nosotros lo que hacemos es acompañar a las familias en ese proceso de aceptación de su hijo o de su hija con esta condición y sobre todas las cosas mostrarles un horizonte esperanzador pero también realista. Y que se den tiempo para conocer a este bebé, a este hijo, que va a ser seguramente un recorrido distinto, como hacen cada uno de nuestros hijos, pero fundamentalmente que tiene un potencial muy importante y que la manera en que ellos miren a su hijo también los va a mirar la sociedad. Perdón, yo quería, antes de entrar, me encantó la presentación, pero me gustaría, ¿cómo surgió la asociación y a raíz de qué? Uno se imagina, pero... Y ASDRA nace hace 32 años en un contexto en el que se conocía muy poco acerca del síndrome de Down y donde había una mirada hacia la discapacidad desde un modelo médico que predominaba, ¿no? Es decir, cuando recibía una familia a un hijo con discapacidad, en general se lo escondía, daba un poco de vergüenza y se pensaba que había que rehabilitarlo. Desde ya que en esto no hay que ser determinista, porque las familias son diversas, pero en general este era un poco el clima de entonces. ASDRA nace por el convencimiento de un grupo de padres en relación a que esto tenía que ser distinto. Es decir, que no se trataba tanto de rehabilitar, sino más bien de habilitar y de que todas las familias, de que todos sus hijos tengan la mejor calidad de vida posible. Y nacen en un garage en Palermo, un matrimonio que funda esta asociación junto con otros padres, y lo que comenzaron a hacer es simplemente recibir a otros padres que compartían esta misma realidad, darles contención, compartirles generosamente la información que recibieron y que tenían a disposición, y con el tiempo, bueno, fueron abriendo caminos, formando profesionales, armando grupos de contención
y desarrollando actividades en todo el país, incluso también impulsando otras en Iberoamérica para que se generen las condiciones para una mejor calidad de vida de sus hijos. Ahí vos dijiste dos palabras que para mí son muy importantes y muy importantes para la gente y para aclarar. ¿No? Hablaste de aceptación y hablaste de discapacidad. Estamos frente a niños con una discapacidad, ¿no? Niños especiales, con una capacidad especial, iluminados, y un montón de cosas que yo a veces escucho que en pos de la buena fe no aclaran la cosa. ¿Cómo es esto, Pedro? ¿Le explicamos bien a la gente? Sí, es muy buena la pregunta, porque en realidad a veces se cataloga a quienes tienen hijos con discapacidad como padres corajes o como que la vida les mandó un desafío particular. La realidad es que todos los que somos padres tenemos en un punto el mismo desafío, es decir, la paternidad se asume que tiene que ver con las responsabilidades, con abrir caminos, con acompañar, y uno también va aprendiendo en este proceso. Es cierto que en la situación de un hijo con discapacidad hay cuestiones que son distintas a las de la mayoría del resto de los niños, si hablamos de esa etapa de la vida, pero lo importante es sí ir trabajando con un sistema de apoyos para esto. Decías muy bien, Adrián, las personas con discapacidad se autodenominan así. Así está en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así se autodenominaron en esta convención que tuvo también su participación, esta es de la ONU, la Argentina adhirió. Pero fundamentalmente cuando hablamos de discapacidad hay que tener esto muy en cuenta, ¿no? Mirarlo desde una perspectiva social. No se trata tanto del déficit de una persona, sino cómo la persona interactúa con un entorno que muchas veces no contempla ciertas diferencias o no se adapta y no se hace accesible para la persona. Pongo un ejemplo. Si un niño por ejemplo, que necesita silla de ruedas para desplazarse en la comunidad, ahora que estamos prontos a acercar a comenzar el inicio de las clases, de hecho en realidad en la ciudad de Buenos Aires están comenzando, y esa escuela no tiene una rampa y el terreno de acceso es pedregoso, es decir, no es accesible, ese chico no puede ingresar a la escuela, no puede estudiar. Entonces siempre que hablamos de discapacidad, hablamos de situación de discapacidad y cómo también el entorno, es decir, se adecúa también a estas cuestiones y brinda los apoyos y se torna accesible para la persona. Y ahí aparece otra palabra, inclusión. Sí. ¿Qué es esto de la inclusión también que está... A veces se utiliza como un gatillo para quedar bien, pero en realidad, ¿qué es la inclusión cuando hablamos de discapacidad? Y la inclusión es plena participación y es importante diferenciarlo de un término que muchas veces se lo asocia, pero que es distinto, que es el de integración. Uno, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la escuela, puede poner a todos los chicos con y sin discapacidad, por ejemplo, en una misma aula, pero si el docente no está preparado para enseñarle a todos, si la infraestructura edilicia no es accesible, si la comunidad de padres no acompaña un proyecto, no acompaña los valores de la institución, es muy difícil que hablemos de inclusión porque lo único que estamos haciendo ahí es juntando. Es decir, porque la inclusión tiene que ver con que garantizamos el ejercicio pleno de los derechos de cada una de las personas y en el caso concreto de la escuela, por ejemplo, que puedan aprender en igual de condiciones con los demás. Eso es la inclusión, que se diferencia de la integración, que muchas veces puede haber una buena intención, lo juntamos, pero en realidad no le estoy dando verdadera participación. Digo, en materia de inclusión, de discapacidad, ¿cómo es el mundo laboral respecto de los chicos que tienen síndrome de Down? Es un desafío enorme que va teniendo pequeños avances. Hoy nosotros estimamos que cerca del 90% de las personas con síndrome de Down que están en edad de trabajar no están pudiendo acceder a un trabajo. Digo estimamos porque no hay estadísticas oficiales, por eso para nosotros es tan importante que se impulsen medidas para recopilar datos, porque esto es clave para política pública. Pero yendo al meollo de esta cuestión, también hay que entender que esto tiene una explicación que es multicausal. Hablábamos cómo surgió hace un ratito, qué es la inclusión, qué es la integración.
el modelo médico que predominaba sobre las personas con discapacidad. Es decir, hay un cambio cultural, hay un cambio de época en este momento donde estos temas están más en agenda. Y que estén más en agenda quiere decir también que desde casa también los padres tienen otra mirada, es decir, tienen más herramientas para acompañar a sus hijos con discapacidad, que también entendemos que es importante darles la mejor educación posible, como el resto de los chicos, que es importante también generar condiciones para emplearlos. Y tenemos mucho trabajo para hacer. Insisto, el desafío es muy grande, se están dando algunos avances, pero creo que lo más importante es que estamos ante un cambio de época donde realmente hay más concientización sobre estas cuestiones y donde también la sociedad está más atenta también a estas cuestiones, ¿no? Es decir, hoy no es solamente una cuestión de que queda bien, tal vez por una empresa, incluir, por ejemplo, a personas con discapacidad, sino también que tiene que ver con su reputación, y la reputación también hace al negocio, y hace a que los negocios tienen que ser responsables. Entonces está muy bien ganar dinero, y está muy bien porque también esto permite generar también más fuentes de trabajo, permite también que se muevan otros actores de la economía, pero también es muy importante cómo lo hacemos, con quiénes lo hacemos, y esto también es muy valorado por el cliente también a la hora de acceder a un producto o servicio. Me sacaste la pregunta porque realmente la contestaste antes de que yo la hiciera, pues justamente el impacto social de esta inclusión es muy fuerte. Entonces justamente nosotros que hablamos de sustentabilidad y demás, lo que acabas de decir es justamente lo que estábamos buscando. Vos dijiste antes, y me quedé con una pregunta y no lo quise interrumpir, Adrián, que dame una idea de magnitud, porque dijiste estamos en todo el país, y ¿cómo miden su acción ustedes? Es un poquito una pregunta que cuando dijiste esto dije, al diablo, están en todos lados, y a veces para una entidad del tercer sector, en definitiva, siempre es muy difícil crecer, ¿no? Sí, nosotros tenemos alcance nacional, si bien la sede está acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero trabajamos con organizaciones de padres de diferentes provincias, estamos reunidas en la red argentina de familias de personas con trisomía 21. La trisomía 21 es la característica del síndrome de Down. Pero, ¿cómo medimos el impacto? A través de la realización de congresos que solemos realizar, encuentros de familias. También hoy a través de las redes sociales tenemos más de 600.000 seguidores. El impacto de nuestras campañas, también de comunicación pública, que suelen replicarse en diferentes puntos de la Argentina, y también compartimos experiencias con otras organizaciones que integran la Federación Iberoamericana de Personas con Síndrome de Down, que también tienen la particularidad de ser organizaciones de familias que trabajan por la plena inclusión de sus hijos, y nos reunimos y compartimos experiencias. Alguna vez le dije a Adrián que ASDRA tiene muchos puntos en contacto con la Fundación Padres, porque acá está la particularidad de que hay un familiar con síndrome de Down. Pero el trabajo fundamental, Marcelo, es la familia. Es decir, familias más fuertes son familias que logran acompañar mucho mejor estos desafíos. Familias más débiles o que no se abren tanto y no se dejan ayudar, siempre cuesta un poquito más. Y no hablamos de familia perfecta, es la familia así como está ahora, pero que se potencia en el vínculo, en las experiencias con otras. ¿Cómo estamos con respecto al mundo? Ahora que decís, interactúan con el mundo y todo, ¿estamos muy lejos? ¿Cómo estamos? Ya me dijiste que en lo laboral estamos muy mal, pero no sé si el mundo es lo mismo. Es exactamente lo mismo, y la pregunta es fantástica porque a veces se cree que tal vez en países desarrollados esto es mejor. El mundo entero tiene una deuda con el colectivo de las personas con discapacidad. Este colectivo es la mayor minoría a nivel mundial. Se estima que el 15% de la población en el mundo tiene algún tipo de discapacidad. Hay colectivos que han logrado tener mucha presencia en la agenda, han tenido una capacidad de organización muy efectiva, pero en relación a la discapacidad, es decir, hay desafíos grandes, insisto, se está hablando más, se van logrando avances, pero estamos en una situación similar. De hecho, por ejemplo, en relación al síndrome de Down,
no hay ningún país en el mundo que tenga estadísticas oficiales. No sabemos cuántos son, no sabemos cómo viven, dónde viven, qué hacen, y ese es un Notable. trabajo que hoy ASDRA está haciendo con fuerza. Ahora que falta tan poco para la llegada del censo, tenemos en este momento una campaña que se denomina Síndrome de Números, que justamente lo que hacemos es pedirle al Estado Nacional que se las incluya en el censo 2022, Claro, es una que se oportunidad mida única. exactamente. Y trabajamos mucho por eso. Si no sos un número, si no contás, es muy difícil también que vos puedas, en una política de impacto, modificar esa realidad. Tal Y cual. en ese sentido trabajamos. Qué fuerte esto que decís, realmente a la hora de la toma de conciencia, ¿no, Marcelo? Claro. Qué importante es empezar a entender los números y también entender cómo se produce toda la interacción en términos de inclusión, porque si no la inclusión parece una cosa sentimental, ¿no? Exacto. Digo, y vuelvo a la pregunta del triple impacto, ¿no? Corregime si digo una barbaridad, pero estos chicos con síndrome de Down no tienen una capacidad específica para tareas operativas, para tareas que serían súper aptas para reciclaje, para obtención, por ejemplo, de metales peligrosos, no sé, para todo lo que tiene que ver con la economía circular. En general, una característica de la población con síndrome de Down es que suelen ser metódicos, suelen tener una capacidad de trabajo muy aplicada, focalizada. Entonces, cuando uno le ofrece tareas concretas, como por ejemplo el reciclaje, suelen tener un muy buen desempeño. Nosotros siempre le recomendamos a las empresas que no le ponemos un limitante en relación a las tareas que se les pueden ofrecer, sí que se tiene que tener en cuenta la situación de discapacidad, pero que los trabajos sean estables, ¿sí? Esto es muy importante y en general realmente las respuestas son muy favorables, siempre y cuando también hay un sistema de apoyos adecuado. Por eso estaba muy buena esta pregunta inicial de la diferencia entre inclusión e integración. Yo creo que las empresas también tienen que, está bueno que cada vez hablan más de estos temas, pero también tienen que trabajar en una política de responsabilidad social transversal, profesional, que no sea algo simplemente que termine en un como sí, sino que realmente esté hecho con foco y con especial atención a las necesidades de la persona. ¿Y cómo te acompañan las familias con respecto a esto? Es decir, las familias son sobreprotectoras, buscan que los chicos se realicen. ¿Tenés una demanda de, mira, necesitamos que trabajen, que tengan, no sé, un porvenir? ¿Cómo es ese trabajo? Es muchísima. A ver, las familias hay de todo, hay una fuerza muy grande porque quieren lo mejor para sus hijos, pero también tienen muchos miedos. La principal causa de discapacidad es la sobreprotección familiar. Mirá. Es la principal causa de discapacidad. Es decir, si a veces esto ocurre no solo en este ámbito, pero en muchos otros, que están los padres cortacésped, ¿no? Que van arrasando con todo, van quitando todos los obstáculos y lo voy protegiendo a mi hijo para que nunca le pase nada, que nunca se caiga. A ver, parte de la vida. Es verdad que en este caso muchas veces esto se agudiza porque está esta idea si podrá, no podrá, las dudas, pero no hay otra que transitarlo. Y hablando de la sustentabilidad y también de la trascendencia, mamá, papá, no somos eternos. Uno en general no se preocupa qué va a ser de mi hijo el día que yo no esté, o sí te preocupas, pero tal vez no con tanta ansiedad como cuando tenés un hijo con síndrome de Down. Entonces es importante trabajar esto con anticipación, es importante confiar, mirarlo y también preparar a los hermanos, porque los hermanos tienen derecho a realizar también sus vidas y no hacerse cargo de. Entonces también es un compromiso de los padres de criar en esa libertad y con responsabilidad a todos sus hijos, después acompañarán más o menos según el vínculo que tengan. Pero es muy importante también trabajar estos temas desde ahora y el trabajo, como vos muy bien decías, Marcelo, tiene un impacto social muy grande porque no es solo que tengo una actividad, no solo que me impacta en mi estima, sino también que puedo obtener un dinero y puedo proyectar. Y en la vida adulta esto es clave. Vos sabés que estaba pensando que un hecho
que parece frívolo, en estos días está dando una mano importante a la concientización, que es esta chica modelo que apareció en los medios ahora, y me pareció un hecho, más allá de lo simpático, nosotros trabajamos esto desde la comunicación, me pareció un hecho comunicacional muy, muy poderoso. Sí, sí. Ustedes de alguna manera pueden, no digo apropiarse, pero pueden aprovechar ese mensaje también. Bueno, nosotros venimos haciendo hace varios años experiencias similares con Benito Fernández, con Claudio Cosano, también en su momento con Fabián Cita, Verónica de la Canal, y donde trabajamos mucho la inclusión en el ámbito de la moda. Porque es verdad que es un ámbito donde, como en otros, hay frivolidad, pero también hay prejuicios hacia quienes se desempeñan en esta industria, como que no tienen valores, no hay contenido. Y esto no es así, hay muchos diseñadores que sí lo tienen y que también tuvieron que asumir también los miedos que le podía llegar a generar hacer una actividad como esta, de que no les digan a ustedes hacen esto por. Claro. Y fue un proceso muy lindo y la realidad es que es muy importante que en todos los ámbitos se dé la participación, que una persona con síndrome de Down también puede verse linda, puede aspirar y soñar con ser modelo, como en este caso, y que lo que se tiene que realizar es generar las condiciones para que esto se dé. En definitiva, la sociedad es diversa y de esto se trata, que tengamos todos posibilidades para participar. La verdad que te escucho y veo padres, ¿no?, en conjunto, famosos o personajes de la moda ayudando y colaborando, organizaciones, pero por otro lado escucho falta de números, falta de políticas públicas. ¿Y el Estado? Y el Estado tenemos un tema histórico de pedirle estadísticas, de pedirle condiciones, de que realmente cumpla la convención. Yo creo que hoy en día es muy importante el trabajo que están haciendo los movimientos asociativos, porque están instalando también una agenda, están estamos teniendo injerencia en la agenda pública, en la legislativa. De hecho, ahora en marzo estamos esperando con mucha confianza que el Senado de la Nación le dé la media sanción que le falta a un proyecto de diagnóstico humanizado que tiene relación con que se le dé bien a las mamás y a los papás de personas con síndrome de Down la noticia. Es decir, porque muchas veces no se da bien el diagnóstico, se da información incompleta, inadecuada, y el principal acto terapéutico es darle bien a los padres la noticia y sobre todo acompañarlos para que puedan descubrir a ese hijo, sin juzgarlos por lo que puedan llegar a sentir, que como dije al inicio, uno puede tener temores, estar consternado, pero se van a sentir orgullosos. Ningún hijo es el que uno sueña. Los hijos son los que son. Y eso es lo lindo. Los hijos no son nuestros, no son de los padres. Un día que vuelan, y nosotros los acompañamos en ese camino. Pedro, interesantísimo. La verdad que sí. La verdad que podríamos estar todo el día hablando de esto contigo, pero bueno, el programa se nos termina. Muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir esto que creo que para todos los que lo estuvimos viendo y escuchando fue interesantísimo. Bueno, muchas gracias. A mí me gustaría decirles a las mamás, a los papás que están del otro lado escuchándonos, que si en este momento se acaban de enterar que van a recibir un bebé con síndrome de Down, que no tengan miedo. Que en ASRA hay un equipo enorme de papás y mamás que los estamos esperando con los brazos abiertos para acompañarlos, mostrarles un horizonte esperanzador y realista y decirles que van a estar orgullosos de sus hijos. No hay más palabras, seguimos con más Triple Impacto. Todo aumenta. Un mes después lo mismo te sale más caro. La plata que ahorraste no sirve para comprarte lo mismo. Acá, hasta los chicos saben lo que cuesta ahorrar. Invertí en Superfondos en pesos y defendé tus ahorros. Conoce más en santander.com.ar/inversiones. Buenísimo, Daniel. Realmente un tema tan delicado, porque la palabra es delicado. El abordaje
tan racional, tan realista y tan contenedor de ASDRA, la verdad me sorprendió. O sea, todos oímos hablar de ASDRA, pero desmenuzar como lo desmenuzó Pedro recién, me sorprendió y la verdad que llega al corazón. Espero que a nuestros televidentes les haya gustado como nos gustó a nosotros, ¿no? No tengo ninguna duda y sobre todo importante, ¿no? Informarse para formarse y transformar, que es la idea de Triple Impacto, ¿no es cierto? No es solamente obtener información, sino también comprometernos cada uno de nosotros en esto que es lo que el mundo necesita. Y antes de despedirnos me quedo con un reclamo, y voy a hacer nuestro el reclamo de Pedro. No puedo creer, por eso lo hago personal, que en el censo, aprovechando que tenemos un censo el 18 de mayo, no podamos incluir una pregunta a ver si en esos hogares hay una persona con síndrome de Down. Me parece, en época de inteligencia artificial y de Big Data, esto es una pavada soberana y no puedo creer que esta ASDRA tenga que estar luchando con los que hacen el censo para que incluyan esto, hablando de incluir, y que puedan tener números para poder seguir llevando adelante la misión que están llevando. Cuando algo es importante, forma parte de la agenda. Y si no forma parte de la agenda, no es importante. No seamos hipócritas. ¿Nos vemos la semana que viene? En un país donde no paramos de hablar de números, no hay números que hablen de nosotros. Por eso, en ASDRA estamos creando la primera base de datos dinámica de personas con síndrome de Down de Argentina, con números que nos incluyan. Conoce más en síndromedenumeros.com.